Sentí como si el autobús estuviera atrapado en una especie de limbo. Después de un tiempo, los murmullos se habían detenido y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Miré a los pasajeros y me di cuenta de que todos estaban en la misma posición que cuando los observé por última vez. La mujer seguía revisando su bolsa. El hombre con el sombrero aún dormía y los demás parecían inmóviles, como si fueran maniquíes congelados en el tiempo. Bienvenido a Bitácora Paranormal. En términos sencillos, un glitch es una anomalía o fallo inesperado en un sistema, algo que rompe la fluidez de un proceso y genera un resultado extraño o incomprensible. En el contexto de la teoría de la simulación, un glitch en la Matrix hace referencia a esos momentos extraños y desconcertantes en los que algo parece ir mal en la misma realidad. Estos fallos pueden ser pequeños, casi imperceptibles, como ver algo 2 veces en un mismo espacio corto de tiempo, o algo mucho más perturbador, como perder el control de tu entorno y sentir que estás atrapado en una burbuja de tiempo o espacio. Tal vez estamos rodeados de agujeros en la Matrix y lo único que necesitamos es mirar más de cerca, escuchar con más atención y, sobre todo, abrir nuestras mentes a las posibilidades que están fuera de nuestra percepción habitual. Bienvenidos una vez más a su canal Bitácora Paranormal. La ruta del camión. Esta historia me sucedió cuando regresaba a mi pueblo, en Guanajuato, durante las vacaciones de la universidad. Siempre tomaba el mismo autobús. Era una ruta familiar, casi rutinaria, que salía de la ciudad donde estudiaba. Cruzaba una pequeña ciudad y un pueblo antes de llegar al mío. Esa sensación de monotonía me daba una extraña tranquilidad. Esa noche, como de costumbre, subí al autobús. Era un vehículo viejo, con asientos desgastados y el persistente aroma a diésel quemado y productos baratos de limpieza que me revolvía un poco el estómago los primeros kilómetros. Los pasajeros eran los de siempre, hombres y mujeres con rostros cansados que cargaban grandes bolsas de plástico llenas de mercancías, estudiantes que regresaban a casa y un par de ancianos que parecían haberse fundido con el ambiente del autobús. Todo era normal, o al menos eso pensé. Cuando el autobús salió de la ciudad y empezó a internarse en la carretera, el paisaje se volvió familiar. Un montón de siluetas de cerros oscuros bajo el cielo estrellado. Recuerdo que, al entrar a la pequeña ciudad que siempre era la primera parada del trayecto, comencé a sentir un mareo más fuerte de lo normal. Era como si el movimiento del autobús se hubiera vuelto más tosco, o como si las curvas estuvieran más cerradas de lo normal. Cerré los ojos e incliné la cabeza hacia mis rodillas, buscando aliviar el malestar. Tal vez fueron 20 minutos, tal vez menos, no lo sé con certeza. Cuando levanté la cabeza, lo primero que noté fue que el paisaje había cambiado. Ya no estábamos en la pequeña ciudad. Frente a nosotros se extendía la carretera que reconocí de inmediato. Era la ruta final hacia mi pueblo. Me quedé paralizado por unos segundos tratando de procesar lo que veía. Esto no tiene sentido, pensé. Si acabamos de salir de la pequeña ciudad, aún faltaban al menos 2 horas de viaje y deberíamos haber pasado por el primer pueblo, que siempre era una parada obligatoria. Miré alrededor. Los otros pasajeros no se habían dado cuenta de nada. Algunos dormitaban, otros miraban sus teléfonos o conversaban en voz baja. Un hombre con sombrero grande tenía la cabeza apoyada contra la ventana. Su respiración sugería que estaba bien dormido. Frente a mí, una mujer revisaba su bolsa sin mostrarse asustada o inquieta. Era como si yo fuera el único que notaba que algo estaba mal. Quise convencerme de que tal vez había perdido la noción del tiempo. Quizás, después de todo, me había quedado dormido, aunque eso no tenía sentido.
La verdad es que yo nunca me duermo en los autobuses. Los asientos son muy incómodos. El ruido del motor y los ronquidos de los pasajeros que se duermen apenas inicia el camino son insoportables para mí. Además, si me hubiera dormido, habría escuchado el ruido de la gente que bajaba y los vendedores que suben en la parada en el pueblo anterior. Decidí levantarme para preguntarle al conductor qué había pasado. Caminé con dificultad por el pasillo estrecho, sosteniéndome de los respaldos de los asientos para no caerme. Al llegar a la parte delantera, el conductor estaba ahí, pero algo en su postura me extrañó. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado como si estuviera observando algo más allá del parabrisas, pero sus movimientos eran lentos, mecánicos, casi robóticos. No quise interrumpirlo y me quedé ahí unos segundos, esperando a que me dijera algo o reaccionara ante mi presencia. Pero no lo hizo. Regresé a mi asiento y me asomé por la ventana, buscando puntos conocidos en el paisaje. Todo era un vacío de cerros oscuros y un camino interminable iluminado por los faros del autobús. No había luces de casas, ni postes ni señales, solo obscuridad. A esas alturas de la ruta siempre podía ver las primeras luces del pueblo cercano, pero esta vez no había nada. El tiempo siguió pasando. Miré el celular varias veces, pero los números no me tranquilizaban. Parecía que el camino se alargaba más de lo normal, pero no podía saber exactamente cuánto tiempo había pasado desde que noté el cambio. Sentí como si el autobús estuviera atrapado en una especie de limbo. Después de un tiempo, los murmullos se habían detenido y el sonido del motor era lo único que rompía el silencio. Miré a los pasajeros y me di cuenta de que todos estaban en la misma posición que cuando los observé por última vez. La mujer seguía revisando su bolsa. El hombre con el sombrero aún dormía y los demás parecían inmóviles, como si fueran maniquíes congelados en el tiempo. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, vi las luces de mi pueblo a lo lejos. Sentí alivio, pero algo dentro de mí seguía sin estar en paz. Cuando el autobús se detuvo en la terminal, fui de los primeros en bajar. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, pero no logró disipar la sensación de pesadilla. Miré hacia atrás y vi al conductor bajar del autobús, caminando lentamente hacia la pequeña caseta de la terminal. No volteó ni dijo nada. Solo se perdió en la penumbra. Mientras me dirigía a casa, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Tal vez sí me había quedado dormido. Tal vez el trayecto fue más rápido de lo habitual por alguna desviación que no noté. Pero había algo que no podía quitarme de la mente: la ausencia del pueblo en el trayecto. Esa noche, después de cenar con mi familia y contarles mi viaje de forma superficial, decidí acostarme temprano. Sin embargo, antes de dormir, me puse a revisar las redes sociales. Había un grupo de Facebook donde los habitantes de mi pueblo y los alrededores solían compartir noticias y comentarios. Decidí buscar algo sobre posibles desvíos en las carreteras o cualquier incidente relacionado con el autobús. Una publicación reciente mencionaba un accidente ocurrido en esa misma ruta hacía varios años. Un autobús que viajaba desde la ciudad había chocado con un camión en la carretera justo antes de llegar al primer pueblo. Se decía que nadie había sobrevivido. Entre los comentarios, alguien escribió algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer la espalda. Dicen que a veces ese autobús todavía se aparece en la ruta, pero no hace paradas, y quienes lo abordan no siempre llegan a su destino. No dormí esa noche. No soy afecto a esas historias, pero atando cabos, creo que ese fue el camión que abordé. Lo que más me aterra es no saber si a lo mejor existe otra dimensión en la que ahora estoy desaparecido. No me explico ese momento, como de tiempo congelado y salto en el espacio que viví en el trayecto. Si a alguien de su audiencia le hubiera pasado algo parecido, me gustaría saberlo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Tu apoyo nos ayuda mucho para seguir trayendo este contenido.
Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Esto fue Bitácora Paranormal. Bitácora paranormal.